Buenos días. Buenos días, adelante. Ay, ya sentí más frío. Sí, Sí, yo creo que voy a traer el control para cambiarle también. Es que como está bien chiquito, como que, ajá. Refresca. Ay, aparte ya no está haciendo tanto. No, y luego la temperatura está como 22, 23, ¿no? Sí. Y o está frío o está caliente, entonces como, ¿lo prendes? ¿Me apagas? ¿No prendes? Luego yo que soy súper friolenta ya no Yo pasa ahorita nada. lo prendo. Ya se ratito. Muy bien. Ok, papás. Bueno, pues es un gusto verlos. Pues ahora estamos con nuestras jóvenes que nos han estado apoyando en este caso. Tanto Rosa como Nancy, bueno, nos apoyaron en la observación en la escuela, en el centro de día. Y pues llegó el día que queríamos, que era el final de esta evaluación. Y pues les he pedido precisamente a nuestras jóvenes que son estudiantes, que ellas están también conociendo cómo se trabaja con nuestros pacientes, cómo intervenirlos, cómo aplicar estos ejercicios, cómo ir a observarlos, pues también que nos platiquen el día de hoy parte de los hallazgos y obviamente yo estaré aquí para hacer como un poco el cierre, pero pues darle oportunidad a ellas para que también practiquen estas habilidades nuevas que están desarrollando y obviamente con toda la libertad que les pedimos se sientan para irles haciendo preguntas o en su momento yo intervenir también para clarificarlas. Ok, bueno, pues entonces chicas, adelante. Maestra, ¿tiene un reporte para...? Oh, sí, perdón. Este va a ser el reporte oficial para ustedes. Este es su original, quédense siempre con él, por favor. Y en este momento Nancy y Rosa tienen una copia exactamente igual para seguir la presentación. Y al final nada más les voy a pedir al cierre de hoy que firmemos una que se queda ya nada más en el expediente como evidencia. ¿Vale? Adelante. Bueno, papás, buenos días. Primero que nada, les pido que si me pueden seguir en el documento, por favor. Empecemos con lo que es la descripción general, que fue como llegó Marcos con la maestra Julieta Bonilla. Y básicamente aquí lo que se explica es pues su estatura, que es lo que mide, su color de piel, su edad y básicamente que fue como llegó y lo notamos con bradicinesia y lentitud, que es su lentitud al caminar y un poco encorvado, que fue lo que se notó, ¿verdad? Como siguiente paso, y llegó con su casco protector por el hecho de las epilepsias. Y como siguiente paso, pues es el motivo de la evaluación, que es lo que más que nada queríamos conocer, ¿verdad? Que pues es que llegaron ustedes aquí con la maestra Julieta Bonilla por el caso de tener una respuesta más que nada a la segunda callostomía que se le quiere practicar a Marcos, ¿verdad? Y también se explica más debajo, como pueden ver, de que la primera callostomía se le aplicó a los 10 años, ¿es correcto? Y todo empezó a los 7 meses de edad, cuando ustedes lo notaron por primera vez, después a los 6 y como por último a los 10. Y que actualmente Marcos tiene apoyo farmacológico, pero que a pesar de eso las epilepsias han aumentado de 3 a 4 veces por semana. Okay. Y por tercer apartado, la evaluación neuropsicológica, que es lo que se trabajó con él durante todo este proceso. Aquí lo que vamos a ver es que a Marcos se le aplicaron pruebas estructuradas y no estructuradas. Y en la siguiente página también trabajamos con Marcos distintos procesos. Como pueden ver ahí, los procesos que se trabajaron con él fue la memoria, la atención, la emoción y la resolución de problemas. Que esos fueron los procesos que al igual que las pruebas también valoramos. Y en las pruebas, aquí como pueden ver también, la primera prueba estándar que se aplicó con Marcos fue la prueba de test de fichas, la pueden ver aquí debajo de la tablita, que es más conocida como el token test. Aquí lo que básicamente se valoró en Marcos fue lo que era el lenguaje y la memoria verbal, que cuánta memoria podía retener él, si ya sea la capacidad con pocos elementos o con muchos. Después se le hizo otro test que se llama el test vocabulario de Boston. Como lo hice la prueba, pues era para ver su vocabulario. La escala de memoria de Wechsler y por último la curva de memoria verbal.
Y al igual que estas, se le hicieron ejercicios no estructurados, que eran para el conocimiento de letras y números, si los reconocía y los sabía, y sus habilidades de lectura, si podía leer o igual escribir. Y por último, lo que se hizo fue una observación al centro de Madre Teresa, que fue la vez que los miramos, y básicamente la observación se trataba de ver cómo actuaba pues en su hábitat natural. Ajá. Y si había alguna diferencia de allá, sí, y aquí. ¿Verdad? Básicamente fue eso. Y aquí, como pueden ver, está la tabla de las pruebas que se le aplicaron. Si gustan verlas. Y como por último, aquí pasamos con mi compañera Rosa Linares, y ella ya les va a describir por áreas lo que se valoró en los procesos. Bueno, pues como les comentó Nancy, los resultados de esas pruebas, de las estructuradas y no estructuradas, lo desglosamos pues aquí en las áreas que vamos a encontrar adelante, y pues se las vamos a ir explicando una por una. ¿De acuerdo? Entonces pues tenemos la primera área. Sí. Ajá. Son las de aquí. Aquí está la primera área y abajito, que es atención y concentración. Bueno, y en esta área pues se valoró lo que fue la ejecución se valoró durante la ejecución de las diferentes pruebas, como les mencioné ahorita, y pues la atención es como un conjunto global que abarca muchas cosas y se divide como en varios tipos, que fueron la focalizada, selectiva, sostenida, simultánea y dividida. La focalizada es que él pueda como enfocar y poner su atención en un solo objeto, que sí pueda. Después la selectiva era que a pesar de que hubiera como varias cosas y varios estímulos, él pudiera como nada más poner atención a uno solo. Después, en cuanto a la sostenida, era pues el tiempo que pudiera pasar en la actividad, por ejemplo, en una plática que no se perdiera, ¿no? Que a pesar de estar platicando ya 5 minutos, estuviera ahí presente, ¿no? Que no perdiera el hilo de la conversación. En la simultánea, ahí por ejemplo es como ahorita que estamos con ustedes, que estamos leyendo el reporte, pero a la vez me están escuchando. Entonces están realizando dos actividades, pero pues son diferentes, se ocupan diferentes procesos para poder hacerlas. Y en cuanto a la dividida, son tareas que requieren como el mismo proceso y que pueda estarlas realizando a la misma vez. Entonces pues eso fue lo que estuvimos observando y pues los resultados que tenemos en cuanto a ellas. Y si nos vamos al último apartado en la siguiente área, página, en la conclusión, se las voy a leer y luego se las voy a explicar. Dice, en conclusión, esta área del desarrollo del menor, ¿sí? Es en el segundo párrafo grande. Ok, dice, en conclusión, esta área del desarrollo del menor se encuentra con fallas serias que comprometen su desempeño posterior. Se observa un nivel esencial o básico de la atención del tipo selectivo presente, pero con fallas en su control voluntario, lo que provoca un efecto en la atención sostenida y la falla para obtener un registro del medio ambiente adecuado. ¿Esto qué es? Bueno, la atención, vamos a ponerlo como que es una cancha de fútbol. Entonces, este es como el proceso básico que se necesita para poder tener los demás, que es memoria, puede ser emoción, motivación, lenguaje, ¿no? Pero estos procesos vendrían siendo como los jugadores que se van a poner en la cancha. Pero la atención es la fundamental, tiene que estar ahí. Sin cancha, pues no se puede realizar el partido, ¿no? Aunque estén los jugadores, si no hay cancha, no hay nada. Entonces, por eso es que es tan importante la atención. Para poder memorizar algo, me tiene que estar poniendo atención primero, ¿no? Entonces, pues aquí fue donde se encontró. En Marcos está la atención, sí está la cancha, pero tiene algunas fallas, es como si hubiera algunos hoyos en esa cancha. Entonces por eso los demás procesos, cuando van corriendo los jugadores, se caen, porque no está pareja la cancha. Entonces eso fue lo que se encontró. Si bien sí hay atención, pero para la edad de Mu, para el nivel de desarrollo que él debería de tener, pues sí se encuentra afectada, porque no es lo esperado para su edad. Está pero con hoyitos. Y luego si seguimos leyendo, dice, el sistema atencional simultáneo evidencia desarrollo o transición. Sin embargo, la verbalización excesiva parece ser tanto una estrategia compensatoria en el joven
tanto como un intento para apoyarse en las verbalizaciones para controlar el proceso de atención ante varias tareas que compiten. Como habíamos dicho, por estos hoyos que hay, cuando metemos el factor lenguaje, pues como compiten por a ver cuál resulta y ya pues no se da el resultado que esperamos. En atención lo que hicimos fue, le pedimos, por ejemplo, hicimos una prueba que le pedíamos: Marcos, dame una casa de color amarilla, roja y azul. Y cuando le pedía esto, él me lo podía dar. Pero cuando yo ya metía 4 colores y le decía: Marcos, dame una casa amarilla, roja, azul y verde, ya no, porque ya era demasiado. Entonces ahí podemos ver cómo la atención fue fallando. Igual, fuimos realizando las pruebas y teníamos un lapso de 10-15 minutos y todo fue muy bien. Pero ya cuando pasamos los 20 minutos, pudimos ver cómo la atención sostenida, o sea, su capacidad de estar ahí presente, empezamos a ver fallas en las pruebas, hasta cuando me tenía que dar 2 casas o incluso 3, que él sí era capaz de realizar esto. Entonces fue por esa atención sostenida que tiene esas fallas, cuando ya hay como pasa demasiado tiempo en la actividad. O sea, disculpa que me interrumpa. Sí, adelante. Las 3, por decir, si usted le decía, dame 3 casas, su mente se le quedaba nada más en las 3 casas, ya cuando usted le decía, dame La 2, cuarta, o la 2, ya no se las daba correctamente. ahí fue cuando tuvimos mucho tiempo en la actividad, cuando estábamos evaluando la atención sostenida, me pudo dar 2 casas, me pudo dar 3. Pero ya después de que pasó 20 minutos, empezamos a ver las fallas y ya no me daba ni las 3 ni las 2. Fue porque fue demasiado el tiempo que tuvo que pasar en la actividad. Hubo cansancio. Estrés, maestra, se puede llamar. Podríamos llamarlo, creo que la palabra más adecuada, bueno, voy a intervenir, chicas. La palabra más adecuada sería cansancio. Es decir, incluso nosotros como adultos, en una actividad, la que sea, por ejemplo nuestros trabajos, llega un momento en el que si estamos haciendo la misma cosa por más de 1 hora, 2 horas, 3 horas, finalmente entra un cansancio no físico, sino como que la tarea es la misma. Entonces la atención tiene que estar como regulada mucho tiempo para que la tarea salga bien. Entonces con Marcos vemos como 2 situaciones. La primera es que, como bien dice Rosa, la atención sí está, pero está, voy a ponerlo como el ejemplo que marcaba Rosa, ¿no? Tenemos esta cancha y digamos que la cancha funciona hasta la mitad. La mitad de la cancha tiene césped y está muy derechita y todo bien. Pero la otra mitad ya no, es la que tiene estos hoyitos, está inundada, el césped ya no está tan enterito, ¿no? Entonces, cuando Marcos empieza una tarea en la que le exige Rosa atención a través de 3 instrucciones, o dos instrucciones de 2 casitas, la mitad de su cancha es suficiente. Los jugadores pueden jugar, porque son nomás 2 casitas. Pero cuando ya le pide 3, ya es más exigente. Todavía le alcanza con la mitad de la cancha a los jugadores para poder jugar. Pero cuando le pide 4, tienen que avanzar a la otra mitad de la cancha, la que ya no está bien. Entonces él tiene que hacer mucho más esfuerzo para poder responder a una tarea que ya tiene 4 elementos. ¿Pero sí lo puede lograr? En este momento no. Creo que podría lograrlo. No podríamos determinar en cuánto tiempo, me cuesta trabajo decirlo en términos pronósticos, pero creo que sí podríamos avanzar a alcanzar tal vez, creo yo, en un continuo de ejercicio, podríamos alcanzar hasta, creo que hasta 5 elementos. En lo normal, los que estamos aquí, no crean que realmente nos cabe tanto material, así como nos vemos muy enteros, en realidad nos caben como 6 cosas. ¿Sí? Es decir, si usted, por ejemplo, le dice a su esposo que vaya a la tienda y traiga una lista de los huevos, las papas y el cilantro y lo demás, es posible que pueda almacenar 6 cosas, pueda poner atención a esas 6 cosas. Pero ya más de eso, va a recurrir al papelito, ¿sí? O al anotarse, o ponerse algo en el dedo. Oye, y luego ya llego y pasan como 2 horas y se me olvidó el papelito. ¿Ya ves? Se me hace que lo voy a traer también. Muy bien, ya lo vamos a anotar en la lista. Entonces, en realidad las personas, incluso adultas, no logramos tener una capacidad tan grande, estamos limitados. Pero me parece que en el caso de Marcos, sí estamos ligeramente por debajo de lo esperado, porque sí pensaríamos que ya a sus 14, 15 años, un joven de su misma edad, o en términos de edad,
podrían ya caberle esos 5 o 6 elementos, si no los perderían. Y en el caso de Marcos, el otro fenómeno que tenemos asociado es bien lo que dice Rosa, tenemos un cansancio que no esperaríamos tan rápido. Pensando en un joven de la edad de Marcos que tiene que estar, por ejemplo, en una clase dentro de la escuela durante 1 hora, haciendo trabajo durante 60 minutos, Marcos es posible que si fuese la misma tarea tanto tiempo, no nos va a rendir después de 20 minutos. Ya no va a adquirir algo bueno para él, pues, de esa actividad, o más bien no va a poder adquirir aprendizaje o conocimiento de esa actividad. Es como en la casa, cuando Marcos, ¿qué puede ser? Yo que si estoy haciendo algo en mi casa, la pintura, vamos a pintar, Marcos. Sí, yo quiero pintar y yo quiero pintar. Damos 2 brochazos, 3 brochazos y ya después ya, porque Exacto, no quiero estar. Se agotó. Maestra, Tenemos ese cansancio. ¿se puede decir que cuando él salió de la cirugía, haga de cuenta que llegaba un niño a jugar con él y en ese ratito caía y le pegaba su crisis? Después, a los días o a la semana, llegaba otra vez otros niños, ya soportaba a 2 niños, 3 niños, entonces ya tardaba más para que le pegara su crisis. Entonces ahorita yo voy viendo que él va avanzando. ¿Es la Ya cancha va- de fútbol? Ajá, yo lo veo así, entonces ¿Qué quieres decir? ¿Se va venciendo más la...? que, o sea, que ajá, puede ya va- llegar más? Que la cancha ya no va a la mitad, Ah, ya ya. tenemos un pedacito más Sí, ganado. ahorita lo estoy así como lo que está diciendo. Sí, de hecho tiene Entonces, toda la razón. En un primer momento es posible que después de la cirugía, sobre todo porque pues, se manipula el cerebro, es un órgano como si nos quebramos el brazo y estamos en el hospital y tienen que entablillarnos y lo demás, pues va a seguir existiendo un hinchazón durante un tiempecito. Claro, la Entonces, recuperación. hasta la sensación de la mano es extraña todavía, como que no siento bien, como que la siento entumida un poco. Entonces, en el caso de Marcos es probablemente lo que sucedió y vieron ustedes cómo progresivamente iba ganando esta cancha. Sí. Y al principio nada más enfrente de la portería, luego un poquito ya más sé. allá de la portería, luego ya vamos a la mitad de la cancha. Entonces, en esa misma como imaginación que estamos haciendo, es como nos encontraríamos ahora. Por eso es que yo veo que en este momento, como bien dice Rosa, alcanzamos los 3 elementos, las 3 exigencias que le da Rosa a la atención, a la cancha de Marcos, es posible que las complete. ¿Sí? 4 ya es complejo, pero creo que con entrenamiento hasta 5 sí podríamos llegar a alcanzar. 6 me parece un poco complicado, pero me parece que al menos 2 elementos más que pueda él manejar en una oración. Por ejemplo, que se le diga algo como: Marcos, necesito que me traigas la cuchara, el plato, acomoda la silla y luego ponlos en el zinc. ok. Todo eso que él lo pudiera lograr en una Sí. sola exposición. Doctora, yo me quedé con eso que usted me dijo a los principios que vinimos, que él no digiere eso que usted me está diciendo, pero yo veo que él sí lo digiere. Ahora es Pero vuelvo a lo mismo yo con ella, que el niño, si él no quiere, no lo hace. Claro. Pero si yo le digo: Marcos, súbete al carro, vamos con tu tata. Marcos, ve, tráete el pantalón y ponte los tenis porque ya te tienes que ir a la escuela. Y se queda, sí se queda, Como Pero- procesando un poco. pero lo procesa. Si usted dice, pues si usted me dijo por decir así unos 5 segundos, él en uno lo digiere, en 2 segundos rápido lo hace. Muy bien, acaba de hacer una excelente Porque anotación. hay veces, maestra. ¿Por qué pasa eso, no? Sí. Porque resulta que la atención o esta cancha puede funcionar mejor cuando juegan las Chivas contra el América. Ok. Cuando juegan, no sé, el Santos contra, pues, no sé, a lo mejor los Cholos. Sí, como dijo Romero San Luis. Digo, lo que con le el perdón de interesa. los Cholos. ¿Verdad? Sí. Al que le Exactamente. interesa más, Sí, más así. así Sí. dijo el doctor Romero San Luis, lo que te interesa es Lo que pasa es que, exactamente, cuando hay un efecto motivador o un efecto que le llamamos los psicólogos también de incentivo, de encontrar pues uno va a buscar un trabajo donde haya un poquito más de salario, es decir, hay más incentivo, hay algo extra que se puede obtener. Oiga, doctora, entonces Marcos nunca va a digerir nada porque nunca quiere hacer nada. Es
que ahí es donde tendríamos que cambiar Entonces a veces, las como reglas cuando... del juego. No, sí le estoy entendiendo, pero antes de que se me olviden algunas cosas. La verdad. Que a ver, por lo de la lista de hace Sí, es que yo conmigo le digo, se porta totalmente diferente y cuando viene su mamá es otro rollo muy diferente. Claro. Pero yo quiero saber cómo manejarlo, pues. Yo Claro. no quiero, porque la verdad, a veces se amanece y me agrede. Y me agrede a veces de tal manera de que ya no lo puedo permitir y ya no lo puedo parar con hablarle. Entonces es cuando viene la nalgada, pues. Okay. La otra vez me lo nalgué porque, bueno, se portó mal, pero ¿sabe qué hizo, maestra? Yo creo que para que ella me mirara a mí como culpable, porque yo lo he estado estudiando también, para que ella me mirara como culpable, porque siempre estamos, por decir, disputándonos a ella. Ah, ok. ¿Sabe qué hizo? Se empezó a picarla y le salió sangre y se fue con ella. Yo no dije nada, dije voy a ver qué hace la reacción de ella, si me va a atacar o no. Espero que me siga el rollo de perdida de que, pues ve, límpiate, o a ver cómo te pegó tu papá o lo que sea. Que no le diera la razón, pues. Ajá. Y no fue así, está bien, o sea, está bien, fue así, de que no le dio la razón. Ni ella me preguntó cómo había sido, ni nada, sino que el otro día se trató de lo mismo y lo regañé, no me lo soné ni nada, lo regañé y se fue. ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viste? Ah, ok. Empezó. Volver a repetir el mismo patrón de Ajá. conducta. Entonces yo Ah, le ok. dije a ella, le dije, eso fue lo que pasó la vez pasada, le dije, pero Sí. así cuando yo lo regaño, cuando venga mi mamá le voy a decir que me pegaste. Ah, ok. Esa es la actitud que tomo. Ah, ok. Creo que aquí estamos ante algo que, bueno, voy a hacer otra Ah, cosa. pero mejor me salí del Sí, tema. yo no me permiso a ellas porque ellas les están devolviendo. Creo que una de las cosas que ya estoy viendo que también es una necesidad para ustedes y que obviamente lo vamos a integrar, por supuesto, en las propuestas de intervención, es que si tenemos muchos procesos psicológicos que no están correspondiendo a la edad de Marcos y que están en otro momento de edad, tenemos que ajustar el estilo de crianza a ese periodo. ¿Sí? Es decir, físicamente y visualmente, recordemos que sí, tenemos estos 14, 15 años presentes con nosotros. Exacto. Pero en términos de quien controla el comportamiento y lo deja cerca de lo físico, lo empareja, es precisamente el asunto. Es decir, el cuerpo de Marcos tiene sus 14, pero a nivel de su cerebro, que es el que en realidad maneja la conducta, y el cuerpo aún no está en este punto. Tiene 8. Estamos en otro nivel. Entonces el estilo de crianza de ustedes debe ajustarse a este nivel, porque este es el nivel que él puede manejar en este momento. Me refiero, y regreso al ejemplo que daba. Si en este caso un niño, por ejemplo, entre 5, 6, 7 años, sabe muy bien a quién pedirle permiso para salir a jugar, ¿sí? Eso es lo esperado para su nivel de desarrollo físico acá adentro. Pero esperamos que cuando ya este niño de 5 o 7 años avanza hacia los 12, 14, sus habilidades se vuelven diferentes. ¿Sí sabe dónde está el baño? Sí. ¿Seguro? No, ya nos ¿No? está diciendo que ya fue. Ah, que ya fueron al baño. Entonces, en ese sentido, entonces, lo que estamos viendo es que un niño tiene que aprender esto, tiene que aprender a saber que con una persona tiene que hablar, comportarse de cierta forma, porque este es el ensayo para la vida afuera, con personas que no son de nuestra familia. Tenemos que comportarnos, yo a lo mejor trato de alguna forma a Nancy y a Rosa porque son mis estudiantes, pero si nos encontramos a lo mejor fuera y andamos en un viaje de estudio, bueno, pues las trato de alguna forma ligeramente diferente. Esas diferencias uno también las tiene que ir ensayando y aprendiendo. Entonces creo que con Marcos, y aquí estas son las palabras que creo que habrá que ir trabajando con el tiempo. El estilo de crianza que ustedes tienen ahora tendrá que tener de alguna manera ajustes para lograr que ustedes permanezcan como autoridades, porque así debe ser, son los padres, son los mayores, y este estilo de crianza se ajuste a las condiciones
cognitivas, mentales, intelectuales que estamos encontrando en Marcos. Sí, se entiende. Para que tengan entonces como esta vida más tranquila. Tanto ustedes como padres, que vuelvo, tienen que ejercer su autoridad, son los padres, les ha tocado ese papel, pero que en el caso de Marcos también hay que dirigirlo de acuerdo a esta, en este caso les ha tocado a ustedes la experiencia de tener un chico físicamente de 14, pero que aún necesitamos ayudarle a que esto se empareje un poco. Ajá. Que madure. Exacto, entonces digamos que es como una tarea interesante para padres que pueden lograr, ¿sí? Es decir, que pueden ver esto y no perderse en el camino. Entonces ahí se requiere mucho la paciencia. Sí, paciencia, tolerancia, pero también mucha astucia como padres y mucho acuerdo. Maestra, entonces yo creo que yo estaba mal, o porque Marcos hace algo que se me hace aniñado, y yo le digo, Marcos, ya tienes 14 años. O sea, yo siempre le ando diciendo, Marcos, tú ya eres un grande y tienes 14 años. O sea, sí, entiendo la naturaleza del mensaje, porque otra vez vemos físicamente 14 Ajá. y no asumimos que esto está aquí, pues, ¿sí? sí. La frase no es en sí inadecuada, pero quizá la frecuencia de su uso habría que regularla, ¿sí? Es decir, ¿qué tanto podemos llevar en este momento a Marcos a que haga el brinco en un solo momento de este nivel al otro nivel y luego se regrese, ¿sí? Vuelvo, la frase no es inadecuada como tal, sino más bien habría que pensar en qué momentos es adecuado expresarse. Ajá, sí. Por ejemplo, si ya hay un comportamiento que él ya tiene dominado ahora y que de pronto como que no lo ejerza, ahí sí podríamos pensar que la frase podríamos llegar a aplicar, ¿sí? Como padres, ¿sí? Por ejemplo, si él, voy a poner un ejemplo muy hipotético, que él ya domina ir al baño y que de pronto se haga en el pantalón, pues, y que no haya ningún efecto de enfermedad o que traiga una infección urinaria, o sea, no haya nada. ¿Sí? Solo si fuese en esa situación, es posible que ustedes como padres que ya saben que él alcanzó un nivel, ¿por qué vamos hacia atrás? Pues si sabemos que el nivel puede ir, al menos sostenerse, pero no ir para atrás. ¿Sí? En ese punto, la frase podría ser de alguna forma benéfica para usted, porque le deja claro a Marcos que, hijo, tú ya eres maduro y espero que continúes con la madurez hacia enfrente, no que vayamos en un camino hacia atrás. Y por el otro lado puede ser interesante también que lo escuche Marcos, porque es un mensaje verbal muy claro, en donde, hijo, ahora ya lograste ganar esto, no lo pierdas, no deberías de perder. O sea, se le deja claro desde afuera como una enseñanza, pero también usted deja muy claro su estilo de crianza como madre, y que entiende que una vez alcanzado un nivel, no es para perderlo, sobre todo si no hay ningún antecedente que justifique la situación, ¿sí? Sin embargo, creo que esto, otra vez, está asociado a estilo de crianza, a estos manejos que habrá que hacer un poco ajustes. Su experiencia definitivamente es la mejor con la que pueden contar, porque ustedes son los padres, pero de pronto puede ser que algunos pequeños cambios o adecuaciones o adaptaciones puedan ser necesarias para que el estilo de crianza sea saludable para ustedes, pero también muy saludable para él. A veces yo creo que soy muy injusta, porque él, cuando vamos a una piñata o algo, él quiere subirse a la brincolina, quiere hacer cositas de niño, y yo, no, hijo, mira, tú ya estás grande, ya tienes 14, y entonces no veo lo que usted está diciendo, pues, que él es más chico, ¿verdad? Exactamente. Cognitivamente en este momento. Ajá, y yo sé que él quiere, pues, pero yo digo, ay, Dios mío, ya quiero que crezca para que ya no se suba a las brincolinas, para que no se emocione y no le pegue su crisis. Por supuesto. Pero también soy injusta porque es un niño. Es un balance que vamos a ir comentando seguramente en el futuro acá. El día de hoy, bueno, es la devolución del resultado, lo que hemos encontrado, pero ya para la siguiente semana, bueno, la idea es empezar a trabajar en la intervención. Y obviamente la intervención también iría con ustedes, en ese sentido, en platicar sobre sus estilos de crianza y en qué áreas pudiera ser que empecemos con cambios muy pequeños para que ustedes también vayan ajustándose gradualmente. También no es como cambiar todo. Sí, no, de hecho eso es prácticamente imposible. No, ella dice, pero muchas veces no se debe sentir mal porque todos ya lo conocen, a Marcos ya todos lo conocen. Entonces, incluso yo he hecho a veces que hay una fiesta o algo
¿sabes qué? Súbete la brincolina ahorita que no hay nadie, que no hay niños chiquitos. Dale, güey. Pero pues igual le pega sus crisis. No tarda ni mucho, ¿no? Ya en cuanto ya ganó todo para él solo, ya empieza a brincar y ya se cae. Pero la disfruta mucho. Sí, finalmente. Pero no, yo a veces también digo que soy egoísta por muchas cosas, pero ahí empleo lo que ella dice, ya tienes 15, pero como usted dice también, o sea, yo veo el momento y yo sé por qué le estoy diciendo esto. O sea, si él me pide una paleta, pues claro, no importa que tengas 30, pero a veces quiere hacer cositas que puede lograrlo a su edad, Claro. no andar, entonces, Con cosas más ajá, pequeñas. ande. Sí, eso va a ser definitivamente de ajuste Sí. ajuste de ambas partes, Ajá, tanto Marcos como el ajuste de ustedes como papás, cómo regular un poco esto. ¿Ok? ¿Continuamos? Bueno, pasamos a la segunda área, que fue el área de sensopercepción. Aquí, ahí está mismo, aquí abajito. Ah, ok. Ahí. Y pues aquí básicamente también se evaluó con los ejercicios estandarizados y aquellos que diseñamos como especiales para él. Y pues fue en cuanto a la audición, la visual y pues el tacto, ¿no? Lo que estuvimos evaluando. Entonces, en la conclusión ahí podemos ver qué dice. En conclusión, esta área muestra respuestas con latencia amplia en todos los niveles sensitivos y fallas específicas en el reconocimiento táctil de figuras. Se encuentra una hipotonia general. ¿Esto qué quiere decir? Que en cuanto a la audición, él se encontró que nos puede escuchar perfectamente. O sea, al hablarle no hay ningún problema de audición, él registra bien. En cuanto a lo visual, también nos encontraron fallas visuales. Nada, perfecto. Son adecuadas. Pero aquí, en cuanto fue el reconocimiento táctil, se le pidió que tocara unas figuras y que identificara cuáles eran. Entonces, él, al agarrarlas, hacía como no cerraba completamente la mano, simplemente hacía como este movimiento y no volteaba a verlas para reconocerlas. Entonces, ahí fue cuando se encontró esa falla. Y lo que es la hipotonia general, que es el poco tono muscular que tiene, que lo podemos ver en que está a veces como se vea como aguadito o flácido, sí. como no es recto, erguido, sino un poquito más así, el movimiento al caminar. Luego pasamos a la siguiente hoja, que tenemos el área de memoria. Y aquí, si nos vamos también a la conclusión, dice, en conclusión, esta área se encuentra altamente comprometida, ya que el registro de MUM tiene escaso automonitoreo ejecutivo. No recurre a estrategias lingüísticas para asegurar el tránsito del almacenamiento y finalmente durante la evocación de material verbal y visoespacial se reflejan errores que generan mayor confabulación ante material visoespacial. Bueno, aquí la memoria, ¿por qué es tan importante? Aquí la memoria es aquella que nos va a permitir aprender cosas nuevas, que cuando tengamos alguna experiencia la podamos almacenar para después utilizarlas en otras situaciones de la vida. Y aquí con MUM lo que encontramos fue que pues tiene un poco almacenamiento. Él puede registrar, pero al momento de almacenar esa información que adquirió es cuando ya se encuentra el problema, porque solamente es poquito lo que él puede almacenar, ¿no? Y también se encontró que cuando metemos el factor lenguaje, es como encontramos esta lucha, como que los dos quieren trabajar y ya hay fallas aún más grandes en la memoria. Por ejemplo, aquí se hizo un ejercicio donde él tenía que tocar distintos colores y yo lo hacía primero y después se lo tenía que repetir. Cuando solamente se lo señalaba, él lo podía hacer adecuadamente, pero cuando ya le decía este y este, ahí ya había algunas confusiones. Entonces vemos cómo la memoria se vio afectada con el lenguaje. Entonces por eso siempre se utilizaron como indicaciones e instrucciones sencillas, concretas, para que la memoria pudiera como almacenar y pudiera utilizar de mayor forma pues esa poquita información que puede adquirir. Y también pues ante lo visoespacial se vio que puede haber, como se habla aquí de una confabulación, porque se le aplicaron pruebas en las cuales él tenía que copiar algunos dibujos. Entonces la primera imagen que él podía copiar, la copió más o menos, estaba la idea. Pero ya cuando llegó el momento de hacer lo mismo, pero con una segunda imagen, él seguía registrando y copiando la primera. Entonces ahí vemos cómo es cuando ya le falla y cuando se confabula el mismo, es como empieza a recordar lo primero que vio. Entonces es debido también a la poca como almacenamiento que existe.
por eso Marcos, a veces vamos, por decir, en el carro y mira, bueno, ahí estábamos, que se me quedó bien grabado, que estaban 5 amigos, y pasamos rápido, sí, rápido, y se los aprendió en el momentito ese que pasamos. Y digo, yo no los miré, sí, fulanito traía una camisa roja y estaba sentado en la pared, y fulanito tenía un pantalón del color y estaba sentado en un bote, pero así rápido se grabó eso. Hay unas cosas que sí. Pero Sí, vemos que hay diferencias en... La memoria tiene muchos tipos. Hay desde memoria visual, auditiva, en este caso la verbal que menciona Rosa se refiere sobre todo a las palabras. Las palabras son muy diferentes a los sonidos, ¿sí? Entonces ahorita, por ejemplo, no sé, pudiera ser que ustedes recuerden algún día 16 de septiembre que hubo no sé, ustedes fueron a un concierto y escucharon ahí a la banda que tocaba y les gustó cómo sonaba. Ese es un sonido musical, pero es muy diferente a cuando ahorita estamos hablando y ustedes recuerdan las palabras que estamos hablando. ¿Sí? Son dos tipos de almacenes que se acomodan diferente en el cerebro. Entonces en Marcos estamos viendo que los dos tipos más grandes de memoria que hay, que es para recordar imágenes y la otra que es para recordar palabras, no son iguales, no recuerdan de la misma manera. Por eso es que ustedes ven que hay maneras diferentes o incluso maneras en las que es más eficaz para recordar y otras menos. En el lenguaje, cuando estaban las jóvenes haciendo los ejercicios, fue muy claro que cuando ellas hablaban y él tenía que hacer una tarea, o se le colocaba la instrucción verbal más el ejercicio de ejemplo, Marcos ejecutaba menos, parecía equivocarse más. Y cuando solamente las compañeras solamente le decían, vas a tocar, y él solamente tenía que ver, era más factible que él pudiera ejecutar adecuadamente que cuando le metíamos las palabras. Un efecto muy curioso, ¿eh? No pensamos encontrarlo, pero eso nos está indicando que cuando estamos con Marcos y él va a aprender algo, si él lo tiene que aprender de algo físico, de una imagen, es posible que lo almacene relativamente mejor si no hay mucha palabrería. Sí. Si hay mucha palabrería alrededor, ya se nos revuelve. Sí. Cuando hay pocas palabras, o como bien dice Rosa, cuando es muy poquitas palabras y sencillitas, entonces ella, recuerden lo que teníamos antes, la cancha de fútbol no alcanza. Entonces cuando le metemos como el doble de jugadores a estar ahí en la media cancha, pues no se puede. y el gol es Entonces en este caso vemos que la memoria está vinculada a la atención, a esta cancha que veíamos. Y entonces también la memoria no es tan amplia, no alcanza tantos elementos. Pero vemos que ciertos elementos visuales parecen tener cierta ventaja sobre los elementos de las palabras. Entonces quiere decir que esa es una buena vía para él, lo que es a través de imagen, dibujo, Doctora, ese tipo de cosas puede ser más viable para él. a Marcos así lo enseñaron a leer con imágenes. Ay, mire, a ver, le encontramos el clavo. Sí. Ahí está. Una maestra ya no estaba con él, pero se lo llevaba en la hora de recreo, decía. Y yo le platicaba así más o menos, yo creo que ella me entendió lo que yo le decía. Entonces lo vamos a tratar por los métodos que tienen ellos. Visuales, Pues, ajá, exactamente. Entonces Ya todo se esto aprendió. de emparejar dibujos con alguna letra o una palabra completa con, por ejemplo, un sol y el sol dibujado, o que el niño tiene que hacer el sol con plastilina y luego poner sol. Este tipo de cosas es un método más visual. Entonces evidentemente ya tenemos esta fortaleza, ya ahí está. Y cuando él estaba chico, maestra, él sabía para qué eran todas las cosas, pero no sabía decirlas, pronunciarlas y esto, porque él desde chiquillo miraba un cepillo de dientes dibujado y él decía que era eso, hacía las señas, Ajá, de su uso. pero no sabía pronunciarlo, no sabía cómo se El llamaba. nombre. Sí, definitivamente que hay aquí una cierta ventaja en Marcos, quizá desde el principio, acerca de todo lo que es por imagen, o que es más visoespacial, diríamos los psicólogos, o los psicólogos. Sin embargo, es posible que también estas dificultades a lo mejor de establecerse el lenguaje
desde pequeño, por todas estas condiciones también del desarrollo que vimos muy temprano, es posible que haya hecho un poquito de merma en el desarrollo de la memoria de las palabras. Y el asunto es que ahora, si ya había una merma antes, por así decirlo, ya había un bachecito en esa cancha de fútbol, ahora después de la cirugía y lo demás, bueno, se hizo más notorio o se acrecentó. Ajá. Ya era a lo mejor un precedente que ahora se hizo más notorio. Pero evidentemente estamos encontrando que una fortaleza en Marcos termina siendo todavía lo visual, ligeramente mejor que para el asunto de las palabras. Okay, ahora seguimos con el área del lenguaje y si quieren darle vuelta a la hoja, por favor. Antes de continuar, cuando nos referimos a MU, o que ustedes miren en el texto MU, que son las iniciales de Marcos. Sí. Para que no haya confusión. Bueno, gracias. Y nos vamos también al último párrafo de aquí en la primera sección, donde dice en general. Ahí. Dice, estamos hablando del lenguaje ahora. Entonces dice, en general, en esta sección se identifica la bradicinesia, que es esa lentificación. Eso es que se comentó tanto en el nivel semántico como nivel pragmático, ya que existen fallas leves a moderadas en el manejo del nivel fonológico del sonido, semántico de como el significado que le dan las palabras, sintáctico de la estructura y pragmático como lo funcional, el hecho de que pueda como hacer que pueda hacer una oración, que la pueda hilar correctamente. También fue el hecho de que encontramos como tiene un lenguaje como un estilo telegráfico, ¿no? Como no, la conversación que nosotros estamos teniendo en este momento con él se dificulta. Entonces él expresa la idea, sí, la puede expresar, pero es como niño, rojo, escribiendo. No hace esta como hilación para tener una estructura, darse a entender de otra manera. Es un lenguaje telegráfico lo que se encontró. También aquí cuando le habíamos hecho pruebas y preguntado como si conocía el abecedario, aquí había dicho que no. Y lo que observamos fue cuando fuimos al Centro Madre Teresa, fue como ella incluso ya escribía y podía distinguir estas letras. Entonces ahí vemos de nuevo el factor motivación, cómo ella estaba en su ambiente y cómo estaba haciendo lo que le gustaba y cómo ella sí quiso, ¿no? Sí quiso hacerlo y como aquí fue, ¿no? Entonces también ver cómo en todos los procesos la motivación es como ese factor fundamental. Y si nos hubiéramos quedado con la observación que hizo aquí, pues hubiéramos dicho que no, pero ella sí lo demostró. Sí. Entonces es importante como tener en cuenta que siempre pues, la motivación debe estar presente. Sí, yo a veces, bueno, el día que no vino la doctora, que se metió aquí con ustedes, le dije yo, y se va a cohibir de muchas cosas, porque como nunca... ¿Cómo verlo? Ajá. Okay. Como no las ha tratado mucho, a la doctora más, pero ella no, se va a cohibir de muchas cosas, a lo mejor. Y sí, pues, después fue lo esperado. Creo que no quería ni hablar, yo creo. El día de la alberca, él quería meterse y todo, pero como tiene maestra él se metió con la maestra y dice la maestra que notaba como que le daba un poco de pena con ella. Y tuvieron que hablarle un maestro y ya con el maestro se sintió mejor. Ajá. Sí, también la cuestión de la relación con el otro, pues también, esto también lleva su tiempo, pues en ese sentido él se toma el tiempo también como para conocer a las personas, eso es una buena señal. Antes no era así. No, antes era muy sociable. Antes no le daba vergüenza nada. Con todos platicaban. Y ya con lo mismo que le ha estado pasando, como que su autoestima Ha va reducido un poco, ¿no? Ajá. Sí, finalmente también es entre un mecanismo más actual, a lo mejor de poder estar muy seguro de que está con una persona confiable y más vale ir un poco más lento. Y también puede representar de alguna forma un comportamiento anterior, como los niños muy pequeños en ocasiones son un poco más temerosos. Si ustedes piensan en un niño de 5 o 6 años que se presenta un extraño y hasta se le quedan viendo como con extrañeza, quién eres, yo no te conozco. Entonces es un poco también ese comportamiento, a lo mejor un poquito más de pequeño, que estamos viendo en este momento en Marcos, pero que de alguna manera hay que retomarlo porque se vuelve seguro, de alguna forma es algo seguro para él, le evitará en algún momento arriesgarse o ponerse en una situación peligrosa, pero sí hay que irlo acercando lentamente pues también a tener interacción social más hacia sus pares y sentirse en libertad de agarrar confianza con más rapidez. Sí. Entonces pues aquí ya como nada más remarcar como último que cuando él se le está dando una instrucción, cuando él escucha
puede registrar, o sea, no se escucha muy bien. En el almacenamiento ya se ve como un poco el daño, pero el momento de evocar, de querer expresarse, ya es cuando vemos la dificultad y este lenguaje telegráfico. Sí, y vemos sí. cómo afecta en otros procesos que cuando se mete el factor lenguaje ya Sí, empieza a haber fallas. Ajá, sí, lo he notado que cuando así que alguien le hace preguntas o que quiere platicar con una persona, eso, maestra, sí he notado que luego se empieza a agarrar aquí la cabeza. Yo lo noto, cuando está estresado ya Se empieza. La sensación Sí. ya La como que la sensación de ansiedad que- ya sí, empieza y ahí es cuando a después mermar. viene su crisis. Entonces es una de las cosas que... Ok, sí, chicas y papás, nos quedan como 5 minutos porque tenemos otro paciente, entonces podemos ir como un poquito veloces para concentrarnos a lo mejor nada más en la conclusión, en elementos muy clave y pasar a nuestros diagnósticos. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues ya un poco rapidito vamos a lo que es la emoción y motivación, que ya hablamos un poquito de lo que es la motivación, ¿verdad? Eso no lo voy a tomar, sí lo voy a tomar en cuenta, pero no lo voy a referir tanto, que es lo que la motivación, pues lo vemos en el que sí hay motivación, incluso la motivación es la que le da ese empujoncito a Marcos para hacer las cosas, para realizarlos. Sí. En cuanto a la emoción, aquí no le aplicamos pruebas, más bien fue ejercicios que mi compañera y yo diseñamos para Marcos. Y en la conclusión, como pueden ver, dice que se encuentra que el joven es capaz de identificar varios cuadros emocionales, pero conserva una facies inexpresiva. Sin embargo, corporalmente existe la señal de reconocimiento. Lo que quiere decir es que en Marcos mostramos leves facies expresivas, o sea que le enseñamos unas imágenes y le decíamos, Marcos, ¿qué ves aquí? Y era una niña sentada comiendo el piso o algo, y la miraba, pero no se mostraba en él, o sea, como una tristeza, por así decirlo, porque las emociones básicas que analizamos fue la tristeza, el miedo, el interés y repugnancia, el asco. Y cuando le mostramos una foto de asco, ¿verdad? No lo miramos en él como que pero sí lo reconocía, o sea, en varias imágenes con animalitos decía, está triste, o sea, él reconocía, pero casi no lo expresaba. Ah, ok. Eso era. Entonces, en la siguiente pasamos a lectoescritura y cálculo, en la conclusión, donde podemos ver que dice, este apartado muestra deterioros importantes, considerando que Moon era un niño típico según los reportes paternos y asistía a la escuela regular hasta aproximadamente los 6 años, que fue antes de la caliostomía, ¿verdad? En donde aquí, pues, como se puede ver, en cuanto a la lectura y a la escritura, aquí no lo notamos por el hecho de que dijo que no podía, pero cuando fuimos a su escuela, al centro de Madre Teresa, observamos que él puede realizarlo como en forma copiándolo, o si mira una imagen, como decía usted, ¿verdad? Si mira una imagen, él es capaz de realizarlo. Pero sin embargo, sí está un poco, no como debería de estar actualmente ahorita. Como decían ustedes que anteriormente pues iba a la escuela, realizaba cosas, y ahorita pues sí se mira un deterioro en lo que es la escritura y la lectura. Y como siguiente paso, pues es la última que observamos, que fue la función ejecutiva. Si nos vamos a la siguiente página, o es en esta misma, no, perdón, en esa misma. En esa misma al final. En esta misma al final, que dice que en la conclusión, este apartado muestra un desfase significativo respecto a la edad del menor. Se encuentran alteradas las operaciones de flexibilidad cognitiva y memoria operativa o de trabajo, así como la planificación anticipada y la autocorrección conductual. Pues aquí más que nada, aquí sí lo que aplicó la maestra Julieta fue una prueba, las pruebas que les había mencionado, la de Token Test y la de Webster, que estos más que nada eran ejercicios para solucionar problemas o la resolución de problemas. Y aquí sí se encontró que en esa área, la que es la función ejecutiva, estaba fallando un poco, igual vuelve si está, por decir, está fallando la cancha, como lo había mencionado Rosita, ¿verdad? Si esto está fallando, igual va a afectar los otros dos procesos, que es lo que está haciendo que haya una falla en esta área, en lo que es la función ejecutiva, para que él pueda tomar decisiones o solucionar un problema, si le toma un poquito más de tiempo para realizarlo. Y bueno, como ya por último pasamos a los resultados que los va a dar mi compañera, que es lo que esperan, ¿verdad?
Ok, bueno, como resultados tenemos 4 diagnósticos. El primero que dice etiológico, que es dónde se origina el problema, porque de dónde nació. Después el topográfico, que es en dónde está la afectación, en qué área, en qué parte del cerebro, ¿no? El sindromático, que es pues el nombre que ya le vamos a poner conforme a lo que hemos encontrado en la evaluación. Y el sintomático, que son pues aquellos síntomas más relevantes. Entonces empezamos con el primero, que dice anoxia perinatal. Anoxia fue la falta de oxígeno que hubo al momento de nacer, que dice con presentación de foco epileptógeno desde los 7 meses. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hubo esa falta de oxígeno cuando él nació, algo pasó en su cerebro, que hubo como un puño de neuronas que quedaron como que se descompusieron, quedaron así como chuecas. Entonces pues ahí estaban, y en ese momento Marcos no las necesitaba. Para los 7 meses, cuando pues va creciendo, el desarrollo va ahí exigiendo cada vez más cosas, pues empezó a necesitar esas neuronas, y ahí fue cuando se empezó a ver la falla. Ya tenían que hacer una función, y como estaban chuecas, hacían la función, pero pues incorrectamente, y mandaban señales a todos lados. Entonces, ¿qué pasa? Pues se dañó